Buenas tardes, vamos a tratar de realizar una comparativa entre los sistemas educativos de Singapur y de España y para realizarlo nos vamos a centrar en cuatro puntos fundamentales que serían los siguientes. Las etapas educativas, la distribución de competencias entre las diferentes patas que articulan los sistemas educativos de ambos países, los principios generales de organización escolar centrándonos en la autonomía de los centros y la formación del profesorado y su percepción social. Vamos a empezar hablando de las etapas educativas, que en el caso de Singapur se divide en cuatro etapas: preescolar, que va de los 4 a los 6 años; escuela primaria, que es la primera etapa obligatoria, que va de los 7 a los 12 años; escuela secundaria, que va de los 13 a los 16, a la cual se accede a través de realizar un examen PSLE, que lo que trata es un poco de orientar al alumno a seguir su camino dentro del sistema educativo en función de sus necesidades, sus capacidades o intereses. Y esta etapa es una etapa muy diversa y muy flexible, dándole o otorgándole al alumno siempre una alternativa para poder seguir su formación y alcanzar su objetivo académico. Y luego está la etapa post-secundaria, que va de los 17 a los 22 años. Como decíamos antes, la realización del examen PSLE abre diferentes vías, como puede ser la secundaria express, secundaria académica, secundaria técnica. Y es un sistema educativo muy diverso y muy flexible, como se puede ver en el gráfico, puesto que elija la vía que elija, el alumno siempre va a tener la alternativa o la posibilidad de cambiarse de una a otra, si por lo que sea sus intereses cambian o decide cambiar por el motivo que sea, la opción siempre la va a tener abierta para poder cambiarse, dándole un poco también la opción así de sentirse integrado dentro del sistema educativo y que no se le deja de lado. Aquí tenemos otra imagen que habla un poquito de lo mismo, de las diferentes conexiones que hay dentro del sistema educativo y de lo flexible que es. Como decía antes también, otorgándole la posibilidad al alumno siempre de disponer de alguna alternativa que le permita continuar su formación y alcanzar su objetivo. Evitando que se dé la sensación esa o que puede pasar también a veces en España, de que alumnos que por lo que sea la formación no le va bien, la educación no le va bien o el estudio no le va bien y parece que la única vía que le queda es abandonar el sistema educativo pues porque no vale para estudiar. Aquí esa sensación no se va a dar tanto porque siempre va a tener una alternativa abierta para poder seguir su formación y que al final pues salga preparado para enfrentarse al mundo laboral, que es un poco el fin último de la educación, que el alumno se sienta realizado y que sea o que se sienta preparado para enfrentarse a la sociedad y al mundo laboral. En España dividimos la educación en cinco etapas, que es la educación infantil, que son dos ciclos de 0 a 3 y de 3 a 6 años, ambos ciclos opcionales; la educación primaria, que es la primera etapa obligatoria, que va de los 6 a los 12 años; la educación secundaria, que va de los 12 a los 16, está dividida en cuatro cursos. Los tres primeros son comunes y el cuarto curso, como pasaba en Singapur con el PSLE, aquí en España ese cuarto curso trata de orientar un poco al alumno a seguir su camino dentro del sistema educativo, en función también pues, de sus capacidades o intereses. El bachillerato, que es una etapa opcional ya, que va de los 16 a los 18 años y que está dividida en cuatro modalidades, que son humanidades, ciencias sociales y artes. Y por último está la educación superior o los estudios superiores, que se dividen en carreras universitarias y formación profesional, que puede ser básica, grado medio o grado superior. Lo que intenta es que aquellos alumnos que no quieran seguir estudiando una carrera universitaria pues tengan la opción de salir preparados al mundo laboral por medio de esta formación profesional. Aquí tenemos un esquema del sistema educativo de España vigente actualmente con la LOMCE, y aunque se ve también una conexión muy amplia de opciones, quizás no sea tan flexible como el sistema educativo de Singapur. Siendo flexible, posiblemente no sea tan flexible como el sistema educativo de Singapur, y a veces sí que eso da lugar a que muchos alumnos pues decidan abandonar el sistema educativo, puesto que consideran que pues igual no son válidos para el sistema educativo porque no encuentran una alternativa viable para ellos, una alternativa que les convenza para seguir estudiando. Ahora, la distribución de competencias en Singapur sería de la siguiente forma. El Ministerio de Educación se encarga de formular e implementar políticas educativas sobre estructura educativa, currículum, pedagogía o evaluación. Y además supervisa la gestión y el desarrollo de las escuelas financiadas por el gobierno y Instituto de Educación Técnica. Los centros educativos se encargan de desarrollar los programas personalizados propios de evaluación, metodologías y valores, de desarrollar programas para satisfacer los diversos intereses y habilidades de los alumnos, pues lo que decíamos antes, es un tema educativo muy diverso y cada centro tiene que intentar dar todas las opciones viables para los alumnos. Y también aplican políticas destinadas a la docencia, conforme a los planes establecidos por el gobierno. Y luego está el Instituto Nacional de Educación, que es el instituto encargado de formar a los docentes, por lo tanto es el responsable de la calidad de la formación de los maestros, de darles programas de desarrollo de liderazgo escolar y profesional para maestros y de desarrollar programas de aprendizaje permanente, tratando de cumplir así con el objetivo de la educación en Singapur, que es mantener una formación continua para el profesorado. En España, en cambio, tenemos al gobierno por un lado, que diseña el currículum básico, los horarios de asignaturas troncales y los estándares y resultados de aprendizaje de asignaturas troncales específicas. El Ministerio de Educación establece los criterios de evaluación y características de esa evaluación, la ordenación general del sistema educativo,
regula las condiciones de obtención y expedición y homologación de títulos y establece la programación general de enseñanza. Por otro lado, tenemos las comunidades autónomas, las administraciones educativas de las comunidades autónomas, que tienen las mismas competencias pero de forma un poquito más centrada en su comunidad autónoma. Pues asume la regulación de las normas estatales y de los elementos no básicos del sistema educativo, asume las competencias ejecutivo-administrativas de gestión del sistema educativo, complementar contenidos y estándares de evaluación de asignaturas troncales específicas, complementar lo que ya está establecido por el gobierno. Fijar horario máximo de asignaturas troncales también en función de lo establecido por el gobierno, establecer los contenidos y el horario de las asignaturas específicas y fomentar la autonomía de sus centros propios, dándoles capacidad de decisión. Luego tenemos la Concejalía de Educación y los centros educativos. Los centros educativos pues, se encargarían del proyecto educativo de su centro, del proyecto de gestión de su centro, de las normas de organización propias y de funcionamiento propio, establecer la carga horaria de sus asignaturas, dentro, teniendo en cuenta un poco lo marcado siempre por el gobierno. Determinar su oferta formativa y desarrollar métodos pedagógicos propios. Porque al final lo que se trata también es que haya una variedad de educación dentro del sistema educativo español. Hablando un poco de los principios generales de organización escolar y la autonomía de los centros en Singapur, tenemos que decir que el sistema educativo de Singapur, aun siendo meritocrático, trata de ser un sistema holístico, formando alumnos en todos sus ámbitos. Y por eso le da mucha importancia a los valores. Valores como el respeto, la integridad, la responsabilidad, el cuidado, la resiliencia o la armonía. En Singapur el currículo es común, ha habido una descentralización progresiva de la educación, dando mayor libertad a los centros. Los centros escolares se organizan de forma geográfica, lo que garantiza el Estado es que la calidad de los centros es igual en todos los territorios y permitiendo que haya una autonomía por parte también de los niños y que ellos puedan desplazarse al centro sin depender de nadie, porque al final van a ir al centro que esté más cercano a su residencia sin que eso perjudique su formación. Hay un modelo de excelencia escolar en el que cada centro establece sus metas y objetivos y además tiene que cumplir con ellas porque son evaluados, cada 6 años son evaluados y el gobierno lo tiene en cuenta si se está cumpliendo con la calidad establecida o no. En Singapur, a diferencia de lo que ocurre en España, sí que tanto gobierno como Ministerio de Educación, como las escuelas y los profesores, todos reman en la misma dirección para alcanzar la excelencia académica. En España, por recomendación de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se trata o se les recomienda que haya una mayor autonomía de los centros. A pesar de eso, el nivel de autonomía de escolar en España sigue estando por debajo de la media, según la OCDE. Cada centro además debe identificar sus fortalezas y necesidades para mejorar su oferta educativa. La LOMCE también contribuye a reforzar la capacidad de gestión de la dirección de los centros. Las administraciones educativas fomentarán y potenciarán la autonomía de los centros y evaluarán sus resultados y aplicarán planes de actuación oportunos en función de esos resultados que se hayan obtenido. Los centros docentes desarrollarán y implementarán el currículum de las diferentes etapas y ciclos la autonomía de los centros en España está diferenciada en tres modalidades. Por un lado, la pedagógica, pudiendo elaborar su proyecto educativo de centro. Por otro lado, la gestión, pudiendo elaborar su proyecto de gestión. Y por último lado, la organizativa, que está relacionada con el reglamento de organización y funcionamiento, que es lo que antiguamente sería el reglamento de régimen interno. Y por último también la programación general anual. Por último vamos a hablar de la formación del profesorado y su percepción social, que es donde yo he encontrado las diferencias más claras entre ambos sistemas educativos. Y este gráfico, esta viñeta lo ilustra muy bien, es una viñeta muy utilizada. En Singapur el profesor está muy valorado, su percepción social es muy alta, está muy bien considerado, su sueldo además es alto en comparativa con otros países. Y en cambio en España parece que ocurre lo contrario. El profesor al final acaba siendo como el último mono. Ni siquiera la familia le otorgan el valor que deberían otorgarle, porque al final son encargados de formar a sus niños. Y pues eso genera entre los profesores en España mucha frustración y al final lo que hace es que se genera una desmotivación y que así la calidad del sistema educativo pues también se ve afectado. Aquí marco un poco las diferencias de las que ya he hablado entre los sistemas educativos de Singapur y de España en relación con el profesorado. Sí, es un poco lo que ya había mencionado. En Singapur los profesores están muy preparados porque al final se coge siempre al tercio superior, a ese tercio superior que más nota ha alcanzado, es al que se elige. Y a pesar de la nota luego se hacen entrevistas, se valora la motivación, la vocación que tiene el profesor. Al final se les considera que son los responsables de la educación que va a tener su estado, su nación.
y se les da mucho valor. Además, todos se han formado del mismo centro, que es el Instituto Nacional de Educación, como ya dije anteriormente. Hay muchas comunidades de formación, hay mucha colaboración entre los profesores, sin dar que unos se ayuden a otros. Tampoco hay esa inseguridad o ese miedo a que un profesor entre en tu aula, sino que se considera como un apoyo, una ayuda que va a tener el profesor. O sea que el sistema educativo en Singapur cuida mucho a sus profesores y eso pues evidentemente repercute positivamente en su calidad de enseñanza. En España ocurre un poquito lo contrario. Los sueldos son bajos, el profesor no está muy bien valorado, no se le tiene en cuenta a la hora de elaborar leyes educativas, que a mí me parece fundamental que el profesor tenga algo que decir en el sistema educativo. Las familias tampoco le valoran mucho, al final pues se considera que son, en el caso de que suspendan, se considera que es la persona responsable de que su hijo no tenga los resultados esperados. Y no lo ven como una ayuda, sino como un impedimento a la figura del profesor. No hay comunidad de aprendizaje como ocurre en Singapur. También existe ese aislamiento de aula, que parece que si un profesor entra en tu aula, pues te está invadiendo, o te está evaluando, o te está analizando, en vez de considerarlo como un apoyo. Y esto hace que el profesorado en España no progrese tanto y tampoco hay una formación continua como si ocurre en Singapur. Al final yo es el punto en el que más diferencia encuentro. Habiendo diferencia en todos, este es el que considero que hay mayor diferencia. Y por último voy a hablar de unos principios que he encontrado dentro de toda la investigación que he hecho relacionada con estos sistemas educativos y que marcan un poco las claras las diferencias que hay entre ambos sistemas educativos. Por un lado, Singapur establece que las escuelas que piensan es nación que aprende y que ningún sistema educativo puede ser mejor que sus profesores. Y en cambio en España, marco aquí una frase que dijo Antonio Rodríguez Campra en un documental que vi de educación que se llamaba De todos para todos y que dice que el sistema educativo español no está centrado en el alumno y afirmación con la que yo estoy muy de acuerdo. Las afirmaciones o los principios que tiene Singapur, al final lo que te marcan es que para ellos los profesores y los alumnos son el centro de la enseñanza y todo va orientado a que ellos obtengan sus máximos resultados y que el profesor esté lo más preparado posible y todo el sistema educativo se centra en ellos, tanto en alumnos como en profesores. Y esto pues evidentemente repercute positivamente en la calidad de enseñanza. Y por otro lado tenemos el sistema educativo español que podemos comprobar que el alumno no, es el último mono también. Y se ve también que cada 4 años la ley cambia. A mí me parece fundamental que haya un pacto de Estado y que la ley educativa no vaya cambiando en función del partido político que gobierne en el país, porque al final eso es lo que demuestra que al alumno se le tiene muy poco en cuenta y que, como dice Antonio Rodríguez Campra, pues el sistema educativo español no está centrado en el alumno cuando debería ser la base de todo. Y el núcleo de todo el sistema educativo debería ser el alumno, porque está hecho el sistema educativo para que ellos progresen y para que el alumno mejore y alcance resultados académicos óptimos. Y con esto pues terminaré un poco mi exposición sobre las diferencias entre el sistema educativo de Singapur y de España.